Muchos piensan que vivir o viajar en autocaravana durante el verano es un auténtico infierno, pero ¿realmente es imposible viajar o vivir en una autocaravana en esta época? Las autocaravanas de serie ya vienen equipadas con un aislamiento térmico para combatir el calor o el frío. No son simplemente chapa como la mayoría de los vehículos, incluso vienen mejor equipadas normalmente que la mayoría de las camper, aunque hay algunas que vienen súper bien preparadas contra el calor y el frío. Pero como te he dicho antes, los aislamientos no son imbatibles, por lo tanto necesitamos apoyarnos en algunos artilugios, artefactos, tips, secretos y trucos para que puedas combatir este calor. Bien, entonces, ¿qué opciones hay para enfriar tu autocaravana? Existen tres sistemas principales con los que puedes refrescar el ambiente interior de tu autocaravana o tu camper: los enfriadores ecológicos, los aires acondicionados y los ventiladores. El primero de ellos, enfriador ecológico, es el que llevamos nosotros en nuestra autocaravana. Los enfriadores funcionan evaporando el agua, es decir, tienen un filtro que se empapa y este agua es la que se evapora y genera ese ambiente fresquito dentro del interior de tu autocaravana, con lo cual reduce unos grados la temperatura a cambio de humedecer el ambiente. Mucha gente se pregunta, ¿pero realmente enfría? ¿Hay problemas de humedad por utilizar este sistema de evaporación? En cuanto a si enfría o si no, la respuesta es que refresca. Es decir, no enfría del todo como se suele esperar con un aire acondicionado, pero sí es verdad que marca la diferencia notablemente entre poder estar o no dentro de tu autocaravana o tu camper. Y sobre lo de los problemas de humedad, pues la verdad es que en nuestro caso no hemos tenido ningún inconveniente. ¿Qué ventajas y desventajas tiene este sistema de los enfriadores ecológicos? La ventaja fundamental e irrefutable es que funciona a 12 voltios, con lo cual no necesitas de inversor ni de estarte conectando a tomas de corriente a 220. Y en cuanto a su desventaja, es que no funciona con tanta eficiencia a nivel del mar o en ambientes húmedos, con lo cual dependes un poquito de esto, del ambiente. ¿Y cómo puedes sacarle entonces el máximo partido a un enfriador ecológico? Pues encendiendo la primera hora del día, cerrando los oscurecedores para protegerte del sol y abriendo una de las claraboyas para que salga el aire caliente. Pero ahora toca el turno de los todopoderosos aires acondicionados. Los tienes a 220 y a 12 voltios. Los aires acondicionados a 220 es necesario estar conectado, pues eso, a una fuente a 220, puede ser en un camping y demás. Hay mucha gente que los conecta directamente a un inversor, pero es que estamos hablando de artilugios, artefactos, cacharros que consumen muchísimo. Y estos, la verdad, es que sí que enfrían. En este caso, pues como no tienes una limitación de energía, porque vas conectado a 220, es un aparato que ya funciona con una potencia pues normal y tradicional como la que conocemos en un hogar normal. Y luego tenemos la versión descafeinada, digamos, que son los aires acondicionados a 12 voltios. Estos, a pesar de llamarlos descafeinados, siguen teniendo un consumo bastante elevado y para algunos vehículos funcionan francamente bien, aunque las versiones que hemos encontrado normalmente son para autocaravanas o camper de hasta 7 metros y su consumo está alrededor de los 1000 vatios. Así que a pesar de que funcionen a 12 voltios, no cualquier instalación eléctrica está preparada para tener un aire acondicionado a 12 voltios. Por lo tanto, un requerimiento mínimo es que tengas litio en la autocaravana. Pero ¿es un aire acondicionado mejor que un enfriador ecológico evaporativo? Depende de cómo lo mires. Realmente un enfriador ecológico evaporativo quizá te baja un par de grados de temperatura, pero lo que ocurre dentro de la autocaravana es una sensación de bienestar. No es un enfriador como tal. A pesar de que se llame enfriador evaporativo, no enfría. O sea, puede que baje algún gradito, pero no enfría. No es un aire acondicionado. No podemos mirarlo desde ese punto de vista. Es lo que decimos siempre. Es poder estar o no dentro de la autocaravana gracias a este aparato. Pero lo que te va a dar un verdadero confort y que te eches la mantita por encima es un aire acondicionado. Así que si tu intención es enfriar realmente, lo que tú estás buscando es un aire acondicionado. Pero ¿qué desventajas y ventajas le vemos a esto? Pues ventajas, que ya no dependes de las condiciones ambientales para que el aparato enfríe y que obviamente el rendimiento que tiene de frío es muy superior al de cualquier otro aparato, que tienes que estar conectado a 220 al menos con la tecnología actual o que tengas una instalación eléctrica bastante costosa y bastante buena y de última generación para poder alimentar este aparato. Y por otra parte suelen ser bastante más caros que el resto. Pero no hemos valorado todas las opciones todavía porque realmente existen unos aires acondicionados a 220 que no hemos nombrado y son los pingüinos. Son los típicos aires acondicionados que se ponen en una casa cuando no quieres hacer una instalación complicada y funcionan muy bien porque básicamente son portátiles. Su principal ventaja es que no necesitan de instalación, pero su principal desventaja es que son un poquito armados
armatostes dentro de una autocaravana, por muy pequeños que sea, y que no vale para cualquier estilo de autocaravana. En algunas se puede poner y no te estorban, pero en la mayoría posiblemente ese trasto te estorbe dentro. Y por otro lado, que necesitas tener la salida del tubo del aire caliente. Otra ventaja que podríamos verle en los aires acondicionados portátiles es que son muy económicos comparado con el resto de aires acondicionados, sobre todo con los específicos de autocaravana, y su consumo eléctrico es bastante contenido, pero no tiene poco consumo eléctrico, sigue siendo un aire acondicionado. Otra de las opciones que tienes para enfriar tu autocaravana o tu camper es hacer uso de un aire acondicionado de ventana, es decir, de estos que se cuelgan en ella. A nosotros de primeras este sistema nos resulta un poquito engorroso, pero es verdad que lo vimos en la feria de Düsseldorf y captamos que tenía cierto reclamo, así que como para todo tiene su público. ¿Qué ventaja le vemos a este sistema? Pues que no requiere de grandes instalaciones. ¿Y qué desventaja le vemos? Pues además del cierto consumo de electricidad que tiene, puede ser considerado acampada a la hora de colocarlo porque sobresale del vehículo. Así que dependerás un poco de ir a camping para poder usarlo. Otra opción muy práctica son los ventiladores por USB o aquellos que tienen pinzas. Son pequeños ventiladores, pero son muy prácticos. Y la verdad es que resultan de gran ayuda cuando el calor aprieta, a pesar de que tengas cualquier otro sistema en tu autocaravana, porque los puedes tener muy cerquita de ti, pues por ejemplo si estás comiendo, si estás leyendo un libro o lo que sea dentro de tu camper o tu autocaravana. Evidentemente no son la mejor opción o la más súper eficaz para refrescarse, pero mueve algo el aire y te lo hace un poquito más llevadero. Luego existen también los mini enfriadores que son como enfriadores evaporativos también. Realmente son enfriadores evaporativos que los suelen vender en grandes superficies y tal. Yo no tengo mucha fe a estos aparatos puesto que ya de por sí nuestro enfriador ecológico no enfría demasiado. Simplemente, como ya hemos dicho otras veces, te refresca el ambiente. Pero un aparatito de esas dimensiones tan contenidas, ¿qué capacidad podrá tener? Yo creo que está bien para tenerlo en una oficina, sobremesa y demás, pero en una autocaravana creo que no va a ser nada. Si una claraboya y un ventilador tuvieran un hijo, sería un turbovent o un max fan. Creo que esa es la mejor explicación que te puedo dar de qué es un turbovent o un max fan. Básicamente es una claraboya que tiene un ventilador y ese ventilador ventila en ambas direcciones. ¿Eso qué quiere decir? Que tanto te mete aire dentro de la autocaravana como que te saca el aire de dentro de la autocaravana, es decir, que tiene función de extractor. De hecho, hay muchas autocaravanas que lo que hacen es poner una claraboya con un max fan para meter aire y otra claraboya por otro lado para extraerlo, por lo cual hay un circuito continuo de aire entrando y saliendo, siendo renovado de dentro de la autocaravana, y eso refresca muchísimo. ¿Cuál es la principal ventaja que le vemos? Pues que funciona a 12 voltios y que tiene un consumo bastante bajo, y la principal desventaja que le vemos es que o bien le haces un agujero a la autocaravana para instalar esta nueva claraboya con ventilador o anulas alguna que ya tengas. Aunque anularla yo creo que no sería la palabra más adecuada, aunque sí es cierto que no te va a entrar la misma cantidad de luz. Pero creemos que esto es un invento bastante interesante y no descartamos instalar alguno en algún momento. Pero ¿en qué técnicas puedes apoyarte además de lo que te hemos dicho hasta ahora para evitar morir de calor? De lo primero que tienes que huir es del sol. Por lo tanto, intenta buscarte sombra allí donde la puedas encontrar. Debajo de un edificio, debajo de un árbol, toldos, lo que sea. Pero huye del sol. Y por otro lado, si puedes abrir las ventanas y la puerta de tu autocaravana, notarás la diferencia abrumadora de que corre el aire y estar a la sombra. Otra técnica que puedes usar para combatir el calor es cerrar los oscurecedores del techo, por supuesto los de la cabina, y abrir alguna que otra ventana para que haya corriente en el interior. Otra opción que te puede venir muy bien es no cocinar tanto en el interior de la autocaravana en estos días de calor extremo, porque así no la dejas tan caldeada y está un poquito más fresquito el ambiente interior. Esto evidentemente en la medida de lo posible. Otra de las técnicas para poder dormir lo más fresco posible es que pongas en tu cama tejidos que sean transpirables y lo más fresco posible. Hay sábanas y juegos de ropa de cama específicos para el verano. Y por otra parte, lo más interesante del verano es poderte tomar una cervecita bien fresquita. Y si eso no te quita el calor, pues te tomas dos o tres.